¿Qué tal? Esto es Libreando con el Ogro, su amigo Héctor Viveros, alias El Ogro. Vamos a seguir hablando, por insistencia de mi señor productor aquí presente, acerca del desarrollo de este género que es la ciencia ficción. La ciencia ficción que es un universo muy, muy grande y del que no podemos avanzar si no hablamos del gran escritor, que era bioquímico que se metió escritor, Isaac Asimov. Asimov, nacido en Rusia, criado en Estados Unidos, y a partir de finales de los años 40 empieza a publicar sus primeros cuentos. El asunto es que él lleva el concepto de lo que son los robots y lo que implican las inteligencias artificiales antes que nadie. En tiempos donde la computadora más grande no procesaba más de 5 megas y pesaba 1 tonelada, ella estaba hablando de robots con cerebros positrónicos, cerebros activados por la circulación en un circuito de una antipartícula, con capacidades mentales y de procesamiento completamente fuera de toda proporción a lo que se conocía en ese momento. Entonces, Asimov es realmente un visionario, aunque se lamentó en sus últimos años de que no pudo prever el hecho de que se desarrollaran las computadoras personales y el efecto social que iba a tener el que cada persona dentro del mundo occidentalizado tuviera acceso a una computadora personal. Eso siempre se lo lamento. Bien, la, el ciclo de Trantor va en 3 episodios, por así decirlo. La primera parte son los cuentos y las novelas de robots. La segunda parte son las novelas donde se forma el Imperio Galáctico. Y la tercera parte es cuando el Imperio Galáctico está por entrar en una crisis que lo va a destruir. Y a partir de ahí se elabora un plan que es lo que nos lleva a la fundación. La fundación que no trata de salvar al imperio, sino de reducir al mínimo el caos, la muerte y la destrucción de la caída del imperio para levantar un segundo imperio mejor, y en lugar de que sean 30.000 años de guerras intestinas entre más de 100.000 mundos habitados en la galaxia, solamente va a haber 1.000 años de caos. Solamente 1.000 años de 30.000 realmente suena a que el plan era necesario y que debía triunfar. Muy bien, tenemos que empezar por el principio. Ya grabamos los TikToks de cada uno de los libros que componen esta saga, que es el ciclo de Trantor. Hablando de la narrativa dentro de la fundación y dentro de todo el ciclo de Trantor, hay que tomar en cuenta varios aspectos que hacen muy distinta y única la narrativa de Asimov. En primera, que esta novela no se trata de personajes puntuales, sino de la historia de la humanidad. Las novelas tienen un protagonista que tiene que lograr un fin, pero el fin último que tienen que conseguir no es un logro personal, sino es un paso dado en la dirección en que la sociedad tiene que avanzar para que otras personas transiten por ese camino. Así es de que no hay un protagonista central. Lo más cercano a un protagonista en toda esta serie es un conspirador. Un conspirador que va guiando las cosas hacia donde deben de ir, pero que él no es el protagonista de los hechos y él es el que cuida el plan, pero no es el autor del plan. Por lo tanto, aquí no hay un héroe que salva al mundo de una vez por todas, de una sola manera, con un solo acto. Es todo esto es un proceso. Y hay que entender que esto se debe a que Asimov tenía una gran fijación por la historia. De hecho, algunos de los libros académicos que escribe son libros de historia. También publica muchos libros de divulgación científica, muchos libros de bioquímica, algunos libros de biología. De hecho, en total, si sumamos los 60 libros de literatura aproximadamente que escribió y los más de 400 libros de investigación científica e histórica que produjo, nos encontramos ante uno de los autores más versátiles y más prolíficos que jamás ha habido. Claro, hay que aclarar que Asimov fue tan prolífico debido a que los libros de divulgación científica los escribía teniendo todo un equipo de becarios atrás que le hacían mucha talacha para él nada más hacer la redacción final. Era medio tranza, pero de todas maneras, haber publicado más de 460 libros en su vida es realmente un récord más que envidiable. Ahora, sobre los robots, como ya dijimos, hicimos un TikTok por cada uno de los libros de la saga.
hay que rescatar que el origen de todo es el Yo Robot, no le hagan caso a la película. La película toma elementos de 3 de los 9 cuentos del Yo Robot y arma la historia con Will Smith en medio. Y la robopsicóloga Susan Calvin como este personaje, cuando en realidad la doctora Susan Calvin es en el Yo Robot la narradora que al final de su vida, ya bastante mayor, le está contando a un periodista 9 anécdotas de los momentos en que la inteligencia de los robots se convirtió en un factor de riesgo o de desarrollo de la especie humana. El momento en que los cerebros positrónicos llegaron a la tecnología que permite el salto hiperespacial y cómo esa tecnología realmente le causaba un daño minúsculo al ser humano que fuera en esa nave. Y cómo fue que los cerebros positrónicos, los robots, lidiaron el nivel de estrés de que le estaban provocando daño a un ser humano. Recordando las leyes de la robótica de Asimov, que dice la primera ley que ningún robot puede causar daño a un ser humano ni permitir por inacción que el ser humano sufra daño. La segunda es que debe obedecer cualquier orden del ser humano que no entre en conflicto con la primera ley y que debe preservar su propia existencia, salvo en los casos que eso contradiga la primera y segunda ley. Bien, si les suenan parecidas a estas leyes, es que están pensando en la inmensa película El hombre bicentenario, que es de mis películas favoritas de toda la vida, con un excelente Robin Williams presentándose como Andrew Martin, el robot que va cambiando hasta el momento de convertirse en un ser humano. Y me dicen, ¿es parte del ciclo de Trantor? ¿Es parte de la fundación? Y les voy a decir que sí y no. Porque que haya existido Andrew Martin no le suma nada al metarrelato del ciclo de Trantor. Sin embargo, dentro de las novelas de robots y dentro de la fundación se siguen contando leyendas de que una vez existió un robot que se convirtió en humano. Así es de que puede que hayan ocurrido los eventos del hombre bicentenario en la saga de la fundación, pero no son relevantes porque solamente es una leyenda. Bien, en las primeras novelas de robots, que son Las bóvedas de acero y El sol desnudo, el protagonista podríamos decir que es un detective humano, Elijah Bailey. Elijah Bailey que es llamado para aclarar un par de crímenes, uno en la Tierra y otro en uno de los 50 primeros mundos colonizados, los mundos espaciales, que es el planeta Solaria. En los dos casos cuenta con la asistencia de un Daniel Pavenlov. Daniel Pavenlov es el androide. Androide quiere decir que si no te fijas, puedes no darte cuenta de que estás hablando con un ser humano artificial. Diferente a otros robots que a 3 kilómetros de distancia ves, ese es un robot. El término androide se refiere a humano artificial. De hecho, si piensan en los androides de Dragon Ball, nos encontramos con que Dragon Ball nos ha mentido todo el tiempo, porque los androides 17 y 18 no son androides, son cyborgs. Eran humanos a los que se les metió tecnología. Y aparte, la androide 18 no sería una androide, sería una ginoide, que significa mujer artificial. Androide es masculino, ginoide es femenino. Bien, después del dato ñoño, que este dato es ñoñísimo, nos enfrentamos a que este detective se encuentra con la particularidad que tiene un robot en especial. El robot es Giscard Pavenlov, perdón. Daniel era Olivaut y Giscard es Pavenlov. Y Giscard Pavenlov se da cuenta de que este robot desarrolla una capacidad para leer las emociones de los seres humanos e influir en ellas con proyecciones de ondas alfa, áreas específicas del cerebro. Este robot puede sembrar o inhibir ideas en la mente de los seres humanos. Y aunque ya hubo antes en la saga del Yo Robot un robot que primitivamente tenía esta capacidad, se dio cuenta
Elijah Bailey, que este robot llegó más lejos porque se autoprogramó la ley cero. La ley cero que dice que un robot puede hacerle daño a humanos en particular para garantizar la sobrevivencia de la humanidad como un todo. Y ahí es donde inicia toda esta conspiración. En el viaje del Sol desnudo de Elijah Bailey al mundo Solaria, donde tiene un shock cultural grandísimo, porque en el planeta Tierra todas las megaurbes están bajo techo con atmósferas controladas debido al debilitamiento del clima global. Entonces, al ver espacios abiertos, le da una agorafobia horrible, increíble. O sea, ¿qué es esto? Y es su shock, por eso el libro se llama El Sol Desnudo. Pero en la siguiente novela, Los Robots del Amanecer, Elijah Bailey sigue apareciendo, pero ya aparece como una leyenda que se cuenta del primer humano que promulgó que la humanidad debía salir de la Tierra e ignorar los primeros 50 mundos espaciales, que eran mundos, en palabras de este sexenio, muy fifís, muy oligarcas, muy controlados, muy creados a imagen y semejanza de los primeros inversores, a golpe de cartera, que no eran mundos habitables realmente para generar civilización, tecnología y cultura, y se lanza a explorar la galaxia. Pero esta exploración de la galaxia fue debido a que hubo un evento calculado, maquinado por seres humanos con intereses humanos. Modificaron ese plan para garantizar que el ser humano se expandiera por la galaxia, venciendo su amor fanático, emocional, su apego por el planeta Tierra, porque si no, no iban a extenderse por la galaxia. La Tierra ya se había convertido en un obstáculo, ya era inviable salvarla, y el amor que le seguían teniendo a los seres humanos de su planeta de origen los limitaba. Entonces los robots conspiran para que un plan humano aleje a los seres humanos del planeta Tierra y se expanda por las estrellas. Y esto no es automático, o sea, no es que nos mudamos de planeta y en un año ya está vacía la Tierra. No, la Tierra siguió teniendo universidades, instituciones, museos, durante algunos cientos de años más después de que el ser humano se haya expandido por la Tierra, por la galaxia, pero la Tierra cada vez está más contaminada de manera radioactiva, hasta que llega un punto durante las novelas del Imperio en que es completamente abandonada y los conspiradores van borrando las referencias de cómo encontrar el planeta original, porque necesitan que cada mundo tenga su propia identidad e idiosincrasia. Bien, entonces vamos llegando al ciclo de Trantor, porque toda esa serie de planetas habitados se van articulando, y en política, en pequeños reinos, en alianzas, en intrigas, que es necesario resolver, y a través de las 3 novelas que son Las estrellas cual polvo, que da muchos datos astronómicos muy relevantes, como la manera en que se calcula la posición relativa de un planeta o sistema estelar dentro de toda la galaxia, o el número de años luz cúbicos que tiene de espacio territorial, por así decirlo, un planeta. Todos esos datos prácticamente se los inventó Asimov para sus novelas, y después se hicieron canon en la ciencia oficial de la astronomía. O sea, es importantísimo esto. Y después en la novela Las corrientes del espacio, y finalmente en Guijarro en el cielo, se ve cómo se va formando la idea de un imperio galáctico. Tengo que decir que el final del libro, Las estrellas cual polvo, es una gringada tamaño fenomenal, una gringadota. Pero bueno, ya no les vendo más trama. Y el asunto es de que el imperio se va concentrando en un planeta, que es el planeta Trantor. El planeta Trantor, capital del imperio galáctico, es un planeta del que las series de ciencia ficción han robado todo.
Si ustedes ven el planeta sede de la República en Star Wars, que es una ciudad planeta completo, eso era Trantor. Y Trantor se escribió 40 años antes. En Trantor es una sola hora todo el día porque todo es subterráneo. Trantor es un planeta ciudad y Trantor es la sede de los emperadores. Los emperadores que hacen florecer la civilización humana por toda la galaxia. Y aquí hay dos preguntas muy usuales a Asimov que sí tienen solución. Muchos dicen, una de las críticas que le hacen a Asimov es que cómo es posible que a través de la expansión humana por toda la galaxia no se hayan encontrado nunca con ninguna civilización extraterrestre, ni siquiera una forma de vida autóctona relevante. Digo, porque hay algunas especies autóctonas por ahí, pero que son básicamente inofensivas y mascotas. Y el asunto es que no iban los terrestres a terraformar los planetas ellos mismos. Iban a avanzadas de naves capitaneadas por robots, llenas de robots, que terraformaban los planetas destruyendo formas de vida incompatibles con la vida humana y destruyendo cultura y civilización, o sea, aniquilando otras especies para tener planetas habitables por sus preciosos humanos. Ese es el pecado más grande de los robots en la historia de la galaxia. Los robots son responsables de un genocidio, seno de extraterrestre, o sea, un genocidio de vida extraterrestre, es un genocidio. Los robots cometieron un genocidio. Tienen las manos no solamente llenas de aceite, las tienen manchadas de sangre, y de sangre de todos los colores que hubieran tenido esas criaturas. Por eso es que no hay extraterrestres en el ciclo de Trantor. Salvo por un pequeño grupo que lo pone en una especie de reservación que recuerda indignantemente a las reservaciones indígenas de Norteamérica, y que en un cuento, El Callejón Sin Salida, un humilde funcionario, un gris, un burócrata, elabora el plan para darles los medios para que se escapen de su reservación y encuentren otro lugar alejados de la especie humana. Y ese es el único comentario que hay de contacto con una civilización extraterrestre que se hace en los cuentos de Asimov. Habría que decirlo, hubiera sido más interesante, por supuesto, poner en la saga las interacciones con una especie extraterrestre, pero hubiera distraído de la trama central, porque la trama central es la recreación de la historia humana, proyectando hacia el futuro crisis del pasado y proyectando la importancia de las ideas, de la ciencia y de la tecnología en nuestra vida futura, y se hubiera visto muy, muy, muy distraída si metemos interacciones con especies no humanas, sobre todo tomando en cuenta que lo más probable es que cuando tengamos contacto con una civilización no humana, no tengamos suficientes referentes como para una comunicación. Y eso ya lo propone el otro gran escritor de ciencia ficción, pero este japonés, que se llama Yasutaka Tsutsui, y lo pone en su libro Estoy desnudo, en un cuento donde nos pone lo imposible de una comunicación real con un ser que venga de una cultura no humana, alienígena. Bien, pero ya llegaremos a Tsutsui otro día, igual que llegaremos a Dune otro día, igual que llegaremos más y más lejos, como por ejemplo... Me gustaría que repitieras este último punto, lo relacionadas a la llegada. Ajá. Pero bueno, ya llegaremos a Tsutsui otro día, igual que llegaremos... No, espérate, espérame. Ajá. Pero bueno, ya llegaremos a Tsutsui otro día, igual que llegaremos a Dune otro día, igual que llegaremos a Stanislav Lep. Pero, realmente la única película de ciencia ficción donde se aborda de manera realista lo que implicaría la comunicación con una cultura no humana es la magnífica película de La Llegada, que si me preguntan a mí, le deben un Oscar a Amy Adams. La verdad, se lo deben. La Llegada es de las mejores películas de ciencia ficción que hay, porque sí toma el tema de la comunicación con inteligencia no humana de una manera muy, muy precisa.
los problemas que tendría y las implicaciones a las que llevaría. Bien, entonces para terminar con esta primera parte del ciclo de Trantor, que es desde que inventamos los robots en el Yo Robot y nuestro desarrollo con ellos, los primeros 50 mundos espaciales, la huida de la Tierra y la creación del imperio, hasta llegar al imperio con su capital en el planeta Trantor, esto todo sería el tránsito a la primera parte del ciclo de Trantor, de la cual la segunda parte es la fundación, que eso va para el siguiente capítulo de Libriando con el Ogro. Ahorita quiero rescatar 3 cosas para cerrar. La primera de ellas es que sí, Asimov fue un gran visionario, no pudo prever el advenimiento de la computadora personal, pero nadie lo hizo, así es de que no podemos culparlo solo a él. Número 2, las implicaciones de la existencia de la inteligencia artificial. Número 2, las implicaciones que tiene en la vida humana la utilización de inteligencias artificiales es algo que sí previó muchísimo Asimov y tiene mucho que ver con el origen de la fundación. Con lo que quiero quedarme antes de llegar a la fundación es que llegó a acuñar el término de la ignorancia tecnológica, que la tecnología haga todo por ti va en detrimento de ti mismo porque te hace perder habilidades, te hace perder capacidades, te hace perder intereses. Entonces, en estos momentos de ChatGPT y de inteligencias que están aprendiendo a dibujar manos con dedos, revisar lo que escribió Asimov acerca de cómo puede haber un proceso de ignorancia y decadencia social producto de la dependencia total en la tecnología, yo creo que este es el momento exacto para releer a Asimov. Y como tercera, es la idea de que podemos convertirnos en una civilización transplanetaria.